Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, si me podéis oír y todo eso. Perfecto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Podéis dar señales de vida y de esta forma sabré que todos mis dispositivos, micrófono, teléfono, están funcionando correctamente. Especialmente el micrófono que últimamente no veas. Wa alaikum salam, Osama, Sharqi. Assalamu alaikum a todos. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha digitalmente a través de este micrófono? Wa alaikum salam, Gloria. Wa alaikum salam, Adam. Todo cool. Entiendo que sí, ¿no? Que funciona el teléfono, el micrófono. Salam alaikum, Suria. Perfecto. Doncs, si funciona bien el sonido, ya está. Perfecto. Pues nada, señores, este título lo podría haber llamado, este directo, lo podría haber llamado Islam y la violencia de género, ¿vale? Pero lo he llamado Islam, coherencia y la violencia de género porque creo que hay un problema que falla, wa alaikum salam, Maribel. Hay un problema que falla en la mentalidad de muchos de nosotros, ¿vale? Que es la falta de coherencia. El Corán hace esta proposición, Mumin, alhamdulillah, sí, me he comprado un micrófono nuevo. Era mi gato quien había destruido el otro micrófono. Muslim man, wa alaikum salam. La cosa es que el Corán lanza este mensaje, este desafío en cierto modo, diciendo, es que no han reflexionado en lo que se refiere al Corán. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Si viniera de alguien que no es Dios, dice Dios, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. No cabe duda, y Dios no dice que encontrarían discrepancias, dice que es que no cabe duda de que encontrarían discrepancias, ¿vale? لَوَجَدُوا, indudablemente encontrarían en él inconsistencias y además muchas, ¿vale? اختلافا كثيرا, ¿vale? Y esto nos tiene que conducir a la pregunta de ¿por qué? No puede ser que este Corán venga de un ser humano y se lo haya currado mucho y no haya discrepancias. En primer lugar, fijaos en la forma en la que el Corán fue revelado. El Corán estaba siendo revelado en respuesta a diferentes circunstancias. Claro, la postura del Islam y del propio Corán es que realmente el Corán ya existía, ¿vale? Ya preexiste. Y esas revelaciones no son más que el descenso preprogramado por Dios, podríamos decir así, para descender diferentes circunstancias del Corán en diferentes pasajes del Corán en diferentes circunstancias, ¿vale? Cualquier ser humano que se vaya inventando las revelaciones de esta forma caerá en inconsistencias. Voy a daros un ejemplo muy, muy práctico de esto. Cuando hay programas, no sé cómo se llama este programa, que sale esta presentadora que cuando traen a un político y lo entrevistan y el político dice una cosa, la presentadora lo que hace es ponerle grabaciones de cosas que dijo en otra circunstancia de manera contradictoria, ¿vale? O ponen algo que ha dicho hoy o un día de estos durante la campaña electoral y algo que dijo hace mucho tiempo y dicen, mira tío, aquí hay una contradicción. O este político, hay un ruido de fondo. Ah, bueno, ese ruido, no creo que haya mucho que podamos hacer por ese ruido. Hermana Asma, lo siento mucho. El objetivo, exactamente, María Pilar Fernández, es el objetivo. Y hacen esto de mostrar las contradicciones, básicamente, y ya no es solo que ese político está diciendo algo que contradice algo que dijo en el pasado, sino que ese político está criticando una acción de otro partido o una forma en la que los miembros del otro partido han repartido el dinero o han hecho un recorte, y resulta que hace 8 años su partido también hizo el mismo recorte y él salió a defenderlo, ¿vale? Es decir, hay inconsistencias y esto no se puede eliminar del ser humano, ¿vale? Entonces, es súper importante que Dios diga, una de las muchas pruebas de que este Corán trasciende lo humano
es que está por encima de esa limitación humana que nos conduce a ser inconsistentes, lo que dices en un momento con lo que dices otro, y ningún ser humano se libra de esto, ¿vale? Entonces, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Voy a daros un ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí enseñanzas en el Islam. Dios nos habla de la gente de la... Es decir, el profeta alayhi salatu wasalam nos dice que cualquier animal, le preguntaron, ¿recibes buena recompensa por el buen trato a un animal? Y el profeta alayhi salatu wasalam respondió, esto es un hadith autenticado, el profeta alayhi salatu wasalam respondió, por cada animal, o no, por cada ser viviente recibes mérito, ¿no? Ajr, recompensa. En otras narraciones, por cada animal que posea, o en otros hadiths, por cada ser que... Estos son hadiths auténticos, ¿vale? Porque además los he estado mirando estos días y hay varias versiones autenticadas. El profeta dice, por cada animal que tiene no sé si alude al hígado o al riñón, y fluye sangre por él, por el buen trato a cualquier animal de este tipo, tiene recompensa, ¿vale? Bueno, y tenemos una plétora ahí de hadices y cosas en la sunna acerca del buen trato a los animales, ¿vale? El profeta nos dijo, irhamu man fil ard, tened compasión hacia todo lo que esté en la tierra, y arhamukum man fis sama, y quien esté en lo alto tendrá misericordia hacia vosotros, ¿no? Muy bien, genial. Ahora imagínate que te viene otro hadith y te dice, que esto es real, es un hadith auténtico, el perro negro es un shaitán, ¿vale? Entonces cuando veas el perro negro, liquídalo, ¿no? Básicamente. Claro, ¿qué hacemos cuando un hadith así, que nos dice que el perro negro es un shaitán, ya no es solo que te pueda parecer absurdo, ¿no? Es que contradice, si lo interpretas así face value, si lo tomas tal cual, contradice el Islam flagrantemente, ¿vale? Porque el Islam, también nos dijo el profeta alayhi salatu wassalam que aquella persona, nos habló de esa persona que dio de beber a un perro, tenía un zapato, él bebió agua teniendo sed, luego vio a un perro sediento y utilizó su zapato para llenarlo de agua y darle de beber a ese perro, y por esa acción Dios le hizo ganarse el paraíso. Es decir, tenemos todas estas referencias al buen trato a los animales, ¿no? en el profeta alayhi salatu wassalam y su enseñanza. Y luego de repente, este hadith me dice que los perros negros son shaitán y encima tengo que matarlo. Claro, aquí naturalmente tenemos dos problemas con este hadith, aparentemente. Uno de ellos es el perro negro es shaitán, eso es una superstición, ¿vale? Y el Islam vino a fulminar las supersticiones, ¿vale? Perro negro es un demonio, o sea, que es simplemente una cuestión genética que un perro es negro y el otro es gris y el otro es marrón, ¿vale? Y en segundo lugar, mátalo, ¿vale? Eso es un acto es una matanza gratuita basada en una superstición, ¿vale? Si te vas a los comentarios de hadith, interesantemente hay algunos eruditos musulmanes que dicen, este hadith, el profeta lo dijo muy específicamente en Medina, ¿vale? Donde había una plaga, o hubo en ese momento una plaga de perros rabiosos, ¿vale? Y esta era una raza de perros que vivían en las afueras de Medina y eran negros, ¿vale? O sea, no es por el hecho de ser negros, es que ese grupo de perros eran un grupo de perros negros que traían la rabia. Y algunos de ellos llegaron a Medina. Y el profeta dijo, si veis a un perro negro es un shaitán, ¿vale? Y claro, esto nos lleva a otra pregunta, que es ¿qué significa shaitán? ¿Qué significa shaitán? ¿Vale? Vemos que el profeta alayhi salatu wasalam también nos dice en otro hadith que la persona que viaja sola, rakibu shaitan, el rakib, la persona que viaja sola es un shaitán, ¿vale? La persona que se cruza delante tuyo cuando estás rezando y le pides que no lo haga, insiste, es un shaitán, ¿vale? O sea, vemos que la palabra shaitán sistemáticamente en árabe clásico se utiliza para cualquier persona que está haciendo las cosas mal, ¿vale? O para cualquier ser que es peligroso, en este caso el perro que trae la rabia. Claro, si cuando a ti te llega un hadith con una superstición y además una llamada a matar a un animal, algo falla en el entendimiento, ¿vale? Realmente, insisto, hay que tener en cuenta el contexto en el que fue dicho y el idioma en el que fue dicho. ¿Vale? El profeta dijo eso en un contexto en el que había unos perros que traían un daño, ¿vale? Y la palabra shaitán se entendía en esa época que se refería a esto, ¿vale? Una persona que está sembrando la corrupción es un shaitán. El Corán habla de los hipócritas y nos dice وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا, cuando se quedan a solas con sus shayatín, sus compañeros malignos, es decir, los hipócritas. Por tanto, vemos que en árabe clásico un shaitán es cualquier cosa que provoca daño o es maligna, ¿vale?
Por tanto, ese perro que trae la rabia es un shaitán, ¿vale? Y esos perros eran negros. Entonces el profeta dijo, estos perros negros, si veis a uno de estos, es un shaitán, ¿vale? Así que liquidadlo, por el bien de la salud pública. Vale, cambia radicalmente, ¿vale? Lo que estoy intentando decir es lo siguiente. Si yo cojo este hadith y ahora salgo a la calle a matar a perros negros, estoy contradiciendo todos los principios del Islam. Todos. En primer lugar, me estoy creyendo una superstición. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Violar el principio de que la vida de todos los animales es inviolable y que de hecho recibes recompensa por el buen trato a los animales, ¿vale? Estoy violando todo el Islam. De hecho, el Corán nos habla de las personas los jóvenes que huyeron de su sociedad, los de la cueva, en Suratul Kahf, y se refugiaron en una cueva. Y Dios dice que a la afuera de la cueva donde estaban estaba el perro estirando las piernas. Es decir, tampoco parece que se esté hablando del perro como un demonio ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces la idea es esa. Si tú quieres interpretar este hadith, por cierto, si deja de oír algún sonido, avisadme, ¿vale? Porque estos micrófonos la están liando un poco. Si tú me quieres decir, si tú entiendes, es decir, si yo cojo y salgo a la calle y empiezo a matar a perros negros, y luego yo diré, no, 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 es que el profeta lo dijo. Y saldría en todos los medios de comunicación, un musulmán radical mata a perros negros porque lo dice su religión, ¿vale? Y eso da mucho morbo. Y los fachas, tío, vuestro profeta tal y cual. Sin embargo, en el Islam sabemos que yo no puedo entender una cita supuestamente atribuida al profeta de manera que contradice todo el Corán y la Sunna, ¿vale? A eso me refiero cuando hablo de la coherencia. Y esto es un principio que muchos eruditos musulmanes expusieron. Algunos lo han practicado mejor, ¿vale? La idea de que tú un texto lo tienes que entender a la luz del todo, ¿vale? Por norma todos los eruditos lo han practicado, ¿vale? Pero siempre es verdad que hay gente más literal, pues que a lo mejor interpreta algo más literal o no le importa tanto el contexto, pero por norma general se entiende a través de estas diferentes escuelas con su diferencia de literalidad y más racionalidad, supongo que es la palabra, siempre se entiende que una frase no la puedes desconectar, ¿vale? De hecho, el Imam al-Nawawi dijo elocuentemente, y ahora no os lo puedo citar en árabe. Si se me deja de oír, por favor avisadme. El Imam Nawawi dijo esto, ¿vale? Dijo, toda versículo del Corán o frase de hadith se tiene que interpretar a la luz de la totalidad del Corán y la Sunna, ¿vale? Muy bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en algunas de las cuestiones de género, el trato a la mujer, es un poco controvertido, ¿vale? Pero hay que tratarlo, ¿vale? Y de hecho yo estoy tratando esto hoy porque me lo han preguntado en las últimas semanas ya bastantes personas. Así que se tenía que tratar el tema, ¿vale? Os habrá pasado esto de que a veces vais a un jutba y la persona, bueno, un jutba no necesariamente, pero escucháis en internet algún vídeo de alguien que está diciendo el profeta ﷺ dijo los mejores de vosotros son los que mejor tratan a vuestra mujer. Los mejores de vosotros, mashallah. Que escuchas estas cosas y dices el Islam, mashallah. Pero luego escuchas a otro que viene y te dice, bueno, si tu mujer se pone un poco más... se pone un poco rebeldilla, pues le puedes atizar un poquito, ¿vale? Para ponerla en su sitio. Entonces, claro, esto naturalmente es una incoherencia, ¿vale? Tú no me puedes decir por un lado, pues que los mejores son los que mejor tratan a su mujer, Taqullah fin nisa, el profeta dijo, tened presente a Dios a la hora de tratar a la mujer. Dios dice en el Corán, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, convivid con ellas de buenas formas. Todas estas cosas, ¿vale? Todas estas amones, el profeta, salam, cuando estaba con su esposa y comía, cuando su esposa comía, luego él cogía y comía del mismo sitio. Y todas estas maravillas que se nos explican acerca del profeta, y luego se nos dice pues que en un momento dado le puedes hacer un poco de khbat, o también lo que puedes hacer es mantenerla en casa encerrada, o lo que puedes hacer también es que si la relación no es correcta. Sí, señora, sí, es verdad. No sé si eso es un hadith, Usama Sherghi, no estoy seguro, ¿vale? Sé que se dice mucho, pero no sé si es sahih o no, ¿vale? Las mujeres son la mitad gemela del hombre, ¿no? El equivalente del hombre. No sé si el hadith es sahih, búscalo porque yo creo que no, pero no lo sé. Hay un montón de hadith y cosas en el Corán sobre el buen trato a la mujer. Pero luego que se te dice que ella, si está con un hombre, pues que
bueno, pues que no es el hombre más deseable del mundo, está forzada a permanecer con él, ella no puede divorciarse. Esta es una. Otra que te dicen es que si se pone un poco de esto le puedes dar caña. Y hay otras, ¿vale? Pero ahora no se me ocurren, ¿vale? Lo que estoy intentando decir es que la gente que defiende estas cosas me está presentando un islam incoherente, ¿vale? Porque me estás diciendo por un lado el mejor trato, el buen trato, el profeta hacía esto, el profeta hacía esto, el profeta nunca hizo esto, el profeta no... Pero luego por otro lado me estás diciendo, bueno, si se pone tonta, pim pam, ¿sabes? Quiero decir, al fin y al cabo estás en tu derecho, ella no puede quejarse, ella no puede pedir divorcio, ella no puede... Pues entonces aquí estamos hablando de un caso de incoherencia, ¿vale? Quizás esa es la palabra. Bueno, he dicho esto porque ahora voy a hablar de las mujeres, perdón, de la violencia de género. No solo voy a desmontar la idea de que el Islam lo defienda, de hecho voy a ser explícito en que el Islam es, yo creo, que la primera religión y hasta donde yo sé, la última, pero no las conozco todas, formulada o formada en el periodo anterior, digamos, a la Ilustración europea y la Revolución científica y todo este rollo, que explícitamente prohíbe la violencia de género física y psicológica, ¿vale? Y yo no sé si había mucha conciencia de la violencia psicológica antes, ¿vale? Entonces, el Surat Nisa, ¿vale? Que es donde... Espero que el ejemplo del perro negro y estas cosas os haya ayudado a entender lo que quiero decir con la coherencia. Tú no me puedes traer un versículo y un aya y decir, lo estoy interpretando literalmente. Perro negro, matadlo. A mí me da igual lo que tú consideres literal. No me puedes interpretar algo de tal manera que rompe con la totalidad del Corán y la Sunna, ¿vale? Porque entonces o estás distorsionando las palabras, en este caso el perro negro es un shatán. Mucha gente no sabe que shatán realmente aplica. Lo podría yo aplicar hasta un virus que hace daño a la gente, ¿vale? O a las personas malignas que extienden la corrupción, en el Corán, shayatín, ¿vale? Hay gente que no sabe eso de la lengua árabe clásica. Y luego hay gente que no sabe el contexto en el que fue dicho, ¿vale? O sea, el contexto y la lengua son muy importantes. Porque si no, una persona puede estar con un versículo del Corán haciendo cosas que contradicen el mensaje del Corán. ¿Por qué? Porque lo estás aplicando fuera de donde es debido o estás dándole significados a la palabra que no le corresponden. Y este caso de la violencia de género es un caso de estudio fascinante. Tengo apuntes porque realmente el día que investigué estas cosas estuve indagando en diccionarios de árabe clásico y la forma en la que se usaban muchas de estas frases y me las he apuntado aquí, ¿vale? Porque creo que es súper importante. En primer lugar, Surat Nisa, el Sura de las mujeres, Sura 4, que es donde se menciona esto, el susodicho versículo 34, es un sura que si lo lees, está muy bien, los musulmanes están en Medina, se ha creado una sociedad y en esa sociedad ocurren cosas y algunas de esas cosas son imprevistas, ¿vale? Surat Nisa trata principalmente de situaciones imprevistas, anómalas y extrañas, ¿vale? No trata del día a día. Si os fijáis al principio del sura que se nos dice, si hay un superávit de huérfanas, ¿qué ocurre? Empiezan a haber batallas o empiezan a haber problemas o pueden haber conflictos intertribales y se quedan muchas mujeres viudas y algunas se quedan huérfanas, ¿vale? Entonces si hay o en algunas sociedades premodernas, si lo quieres decir así, hay un superávit de mujeres, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se quedan muchas mujeres sin marido y son huérfanas, ¿vale? Es decir, vemos que este sura empieza hablando de huérfanas. Y de que si hay tantas huérfanas, o si hay muchas huérfanas, demasiadas huérfanas, superávit de huérfanas, entonces podéis casaros con aquello que os parezca razonable. Es decir, una, o dos, o tres, o cuatro, ¿vale? Y ya no más de cuatro. Tenéis que pensar que el árabe preislámico heredaba a las mujeres en contra de su voluntad, las forzaba al sexo, tenía las mujeres que quería. Entonces, esto es una nueva sociedad con unos nuevos valores y unas circunstancias inesperadas, ¿vale? Es decir, Surat Nisa quiero que entendáis que está tratando en esta sección inicial algunos de los problemas, entre comillas, anómalos, no la norma. La norma no es que hay un superávit de huérfanas. Yo no he visto en mi vida ningún superávit de huérfanas, ¿lo entendéis? ¿Vale? Y entonces una opción que se da, por ejemplo, es el de la poligamia. Yo no sé cuántos musulmanes practican la poligamia. A lo mejor un 5% o menos. No sé la última vez que miré la estadística, ¿vale? Pero es anómalo también. Es decir, vemos muchas de las cosas que se están explicando no son la norma, no son el pan de cada día. El pan de cada día no es que hay un superávit de huérfanas por la vida, ¿vale? Y luego se pasa a hablar de problemas domésticos, que también son anómalos, ¿vale? Una de las cosas que la gente no tiene en cuenta al leer el Corán es que es un discurso, ¿vale? Tú coges una frase o una palabra, como es el caso
en esta controversia y no tienes en cuenta del hilo, ¿vale? El hilo de la conversación es un hilo de casos anómalos. Una sociedad se crea, nace con nuevos valores y aparecen estas circunstancias inesperadas, ¿vale? En cierto modo, y Dios está regulando cuál es la mejor forma de proceder en estos casos, insisto, que no son la norma, ¿vale? Si miráis el principio de Surat An-Nisa, veréis que no siempre es la norma, ¿vale? Y llegamos al versículo 34, el famoso versículo. Voy a demostraros lo malos que somos y yo, insisto, cuando un tema así me preocupa o me llama la atención lo investigo, ¿vale? No hablo por hablar. Investigo en los diccionarios de árabe clásico, las opiniones de eruditos, los comentarios de tafsir, que a veces los comentarios de Corán tienen formas ligeramente diferentes de explicar una cosa. Y se ve claramente que el comentador también es un producto del mundo en el que nació, ¿vale? Si tú has nacido en un mundo en el que la autoridad del hombre es incuestionable, pues hay una forma típica de entender las cosas. Todo se entiende a través de ese patriarcado, es normal. Pero si tú has nacido en una sociedad en la que hay más conciencia, te paras dos veces a analizar las cosas. Nadie se puede pasar por alto, no se puede pasar por alto el elemento humano en los comentarios del Corán. Por eso es importante revisar varios, ¿vale? Hay comentarios que se centran más en la lengua, otros que se centran más en interpretar el Corán a través de hadices, ¿vale? Pero algunos de esos hadices son más auténticos que otros o no. Entonces luego viene otra persona y verifica los hadices. Quiere decir, es todo un mundo, ¿vale? Este versículo, el versículo 34, Dios dice, ar-rijal, los hombres, qawwamuna ala nisa, son los qawwamun ala nisa, a las mujeres, ¿vale? Vale, ¿por qué estoy dejando esto sin traducir? Quiero que os pongáis, os voy a dar un ejemplo que podáis entender, ¿vale? En el inglés tú tienes un verbo, ¿vale? Como puede ser el verbo move, ¿vale? El verbo move significa moverte. El verbo move on, move, espacio, on, move on, significa continuar, ¿vale? El verbo move away significa alejarse de algo, ¿vale? El verbo run, correr. El verbo run away, huir de algo, ¿vale? Salir corriendo. El verbo take, tomar. Take on, si no me equivoco, es algo así como tomar. Sí, más o menos, ¿vale? El verbo take away, quitar, ¿vale? El verbo take over, ¿cómo sería esto? Sobreponerse, ¿no? Adquirir el control. Vale, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque un verbo, por ejemplo, en árabe tienes el verbo qama, que significa ponerse de pie, ¿vale? Pero cuando tú dices que alguien qama ala otra persona, o sea, qama con la preposición ala, lo que estás diciendo ya es un poco diferente, ¿vale? Y en los diccionarios de árabe clásico te encuentras dos significados principales, ¿vale? Cuando alguien qama ala otro, alguien se pone de pie sobre otro, significa que ese alguien defiende a esa persona, ¿vale? Me pongo en pie por los derechos de esa persona, ¿vale? Podríamos decirlo, es una expresión similar. Qama ala es alguien que se pone en pie por la defensa de otro, ¿vale? O defender, vamos a decir. Y otro de los significados es decir, defender y proteger, ¿vale? Y otro de los significados es proveer, ¿vale? Es decir, yo soy qawwam ala mi hijo, ¿vale? Yo soy aquel que provee y defiende a mi hijo, ¿vale? Básicamente. Entonces, cuidar, sí, bueno, eso. Entonces, cuando Dios dice que los hombres son qawwamun ala las mujeres, ¿qué es lo que está diciendo? Que los hombres son defensores y son protectores de las mujeres. O son defensores, protectores, perdón, y son proveedores, ¿vale? De las mujeres. Que luego vas a decir si te gusta más o te gusta menos, ¿vale? No voy a hablar de eso. Pero lo cierto es que aquí Dios no ha hablado porque lo digo más que nada porque cuando me he visto debatiendo con fachas y este tipo de gente, te ponen una traducción y todos usan la misma, no sé de dónde se la habrán sacado, que dice los hombres son superiores a las mujeres. Claro, eso es llanamente una mentira. Dios no ha dicho en ningún lugar eso, ¿vale? Dios ha dicho que los hombres son defensores y protectores de las mujeres, ¿vale? Y insisto, puede gustarte o no, ¿vale? Porque hoy en día vendrá mucha gente diciendo, no, la mujer, ella no necesita que nadie la proteja, la defienda. Yo no lo veo como una cuestión de necesidad o de superioridad, inferioridad. Lo vemos todo en término, y esto es un problema del posmodernismo, lo vemos todo en término de conflicto. Es decir, siempre hay un opresor y un oprimido. Entonces, si yo digo que yo quiero defender a mi mujer y protegerla,
automáticamente la respuesta es, porque te crees que ella no puede. Y yo no he hecho ninguna alusión a eso, ¿vale? Eso es un sesgo que tú tienes como persona de un mundo posmoderno, ¿vale? Que automáticamente cuando yo hablo de mi deseo de defender o proteger a mi mujer y de proveer por ella, automáticamente se interpreta, claro, es que ella no puede, ¿verdad? Pero por eso digo, te puede gustar menos o no, aunque yo hago esta llamada a intentar eliminar ese populismo posmoderno que está muy de moda, tío. Bueno, lo que Dios dice básicamente, volviendo a la lengua, es que los hombres son protectores, defensores y cuidadores de las mujeres, básicamente, ¿vale? Ahora hablaremos de eso. Y yo creo sencillamente, o sea, yo no soy ningún científico, pero soy un aficionado barato a la antropología, básicamente, y a la ciencia en general. Y realmente hay un instinto, por la forma, por nuestro origen, porque nuestra vida original no era en Nueva York, nuestra vida original era en un entorno más hostil, ¿vale? En un entorno donde para sobrevivir tenías que ser musculoso y cazar, ¿vale? Y luchar contra depredadores posiblemente o luchar en batallas intertribales, es decir, luchas, mejor dicho, entre tribus, ¿vale? En nuestros orígenes era así, ¿vale? Nos guste o no. Y es cierto que toda mujer dependía en cierto modo de un hombre musculoso, ¿no? O podríamos decirlo de una forma menos controvertida, los hombres nos hemos formado para tener este instinto natural de proteger y proveer a nuestra familia, ¿vale? Esto es un instinto natural, ¿vale? Da igual si la ideología sí, no, si la revolución industrial mola o no, el movimiento, todo eso da igual. O sea, lo cierto es que nuestros instintos no se han formado en los últimos 500 años después de la revolución industrial. Nuestros instintos llevan ahí centenares de miles de años, ¿vale? Entonces, esos centenares de miles de años, realmente el hombre tenía un rol de cuidar a su familia y de proveer por ella y de protegerla. Entonces, yo sinceramente creo que Dios está aludiendo a eso. Un hombre, a mi entender, ¿vale? Un hombre como Dios manda, vamos a decirlo así, un hombre como Dios manda, tiene ese instinto de defender y proteger a su familia y cuidar de ellos, incluyendo a su mujer, empezando por su mujer. Y eso no es una cuestión de competiciones, eres mejor, eres peor, ¿vale? Es verdad que el hombre en muchos casos ha oprimido, pero eso no significa que si un hombre tiene el instinto de proteger y proveer por su mujer, ahora es malo, ¿vale? Porque ahí también creo que se nos está yendo un poco el flow. Asma Mohammed, dicen que ella tiene 100 demonios y él un demonio. Supongo que esa es una explicación medieval de por qué la mujer tiene determinados cambios en su humor, ¿vale? Bueno, Dios dice, los hombres son, volviendo a la lengua, ¿vale? Dejando interpretaciones, la lengua. Lo que Dios dice es que los hombres son defensores, protectores y proveedores de las mujeres, ¿vale? Y luego Dios dice, bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd, a causa de lo que Dios ha favorecido a unos sobre otros, ¿vale? Lo primero que quiero dejar claro es que aquí Dios no dice a causa de lo que Dios ha favorecido a los hombres por encima de las mujeres. Dios dice a causa de que Dios ha favorecido a unos por encima de otros, ¿vale? Es decir, a unos ha favorecido, a los hombres les ha favorecido por encima de la mujer con unas cualidades y a la mujer le ha favorecido por encima del hombre en otras cualidades. De nuevo, en esta traducción facha, que no sé quién es el origen, pero realmente estaría bien buscar a la persona que hizo esa traducción y en lenguaje coloquial diríamos darle una colleja, ¿no? Pero amonestarle y decirle, mira, ¿qué te habías fumado antes de hacer esto? ¿Vale? Entonces, fijaos, en esa traducción ponía, los hombres son superiores a las mujeres porque Dios les ha dado más cosas. Aquí Dios no dice eso, tío. Lo que está diciendo Dios es porque Dios ha dado a unos cosas sobre otros, lo deja neutro, ¿vale? Porque hay unas cualidades en las que el hombre tiene y la mujer no, y viceversa. Dios lo deja neutro. ¿Vale? Parece una tontería, pero estas son tonterías que en la traducción te la cuelan, ¿vale? Y te la cuelan bien colada. De hecho, en otro lugar del Corán, si no me equivoco, el mismo sura, Dios dice وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. No tengáis envidia por lo que Dios ha dado a unos por encima de los otros, ¿vale? لِلرِّجَالِ, a los hombres les corresponde نَصِيبًا مِمَّا اكْتَسَبُوا. Les corresponde parte de recompensa por lo que se ganen, وَلِلنِّسَاءِ, y a las mujeres también, Nasib, lo mismo, les corresponde una parte de mimma iktasabna, una parte de lo que ellas se han ganado, ¿vale? Así que es explícito en el Corán que unos tienen unas cualidades y otros otras, y no hay que envidiarse, ¿vale? Así que Dios dice aquí eso, es decir, Dios ha dado a unos unas cosas que no ha dado a otros y viceversa, ¿vale? Y estas dotaciones naturales son las que hacen al hombre automáticamente en ese rol de querer proteger y defender y proveer,
¿vale? Textualmente aquí ni se ha hablado de superioridad, ni se ha hablado de que Dios ha dado más cosas a los hombres, ¿vale? Porque os la cuelan, tío. Y por las muchas de las preguntas que se me envían, pienso, nos la están colando, tío. Y luego Dios dice, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, y por el hecho de que ellos gastan de su riqueza, refiriéndose a los hombres, presumiblemente. Una explicación de esto, que es la que dicen la mayoría de comentarios del Corán, es que el hombre está obligado a gastar su riqueza en la familia, mientras que si la mujer ingresa algo no tiene, dependiendo de la escuela, ¿no? Pero si la mujer ingresa algo no tiene por qué gastarlo, ¿vale? El dinero es suyo, pero el dinero del hombre no es suyo solo personal, es de la familia, ¿vale? Y supongo que esto tiene que ver también con ese, podríamos decir así, ese papel más de proveedor que tenía el hombre, ¿vale? Yo imagino que es eso, ¿vale? Y esto alude a una realidad social, el hombre siempre fue el que proveía, ¿vale? El que traía el pan a casa, ¿vale? Que hay un rol social es innegable, y si hay un papel científico, insisto, un instinto en el hombre, que yo creo que sí es así, pues también, ¿vale? También aplica. Pero bueno, el hecho de que se le da al hombre una responsabilidad de gastar significa que él es el qawwam, él es el responsable de proveer por la familia, ¿no? En este caso. E insisto, esto no significa, la esposa del profeta, alayhi salatu wasalam, Khadija, era empresaria, ¿vale? Es decir, esto no implica que una mujer no pueda obtener su dinero. Simplemente es que el Islam le coloca la obligación, digamos, de... si tu familia está en necesidad, tú te tendrías que buscar la vida, ¿vale? A grandes trazos podemos decirlo así, ¿vale? Bueno, así que vamos al meollo. Luego Dios dice, فَصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ, de modo que salihat, las mujeres que actúan de forma buena, o reforman, o se reforman, o mejoran como persona, ¿vale? Salihat, las mujeres rectas, qanitat, ¿vale? Son devotas, ¿vale? De nuevo, en algunas de las traducciones te ponía son sumisas al marido. Y claro, te paras a pensar, es curioso, porque el concepto de qunut, en todo el vocabulario del Corán y de la Sunna, se utiliza en relación a ser devoto a Dios. O sea, la persona que ha traducido eso, aparte de haber puesto sumiso, que no tiene nada que ver con lo que dice el texto, te está dando la sensación de que se está diciendo, muy bien, el hombre es superior y la mujer buena es sumisa al hombre. El número de palabras distorsionadas supera la realidad, supera la ficción. Entonces, fijaos, lo que está diciendo aquí es que as-salihat, las mujeres que son rectas, realmente lo que quiere decir es que actúan de manera que tratan de reformarse. Qanitat, son devotas. ¿Son devotas a quién? Son devotas a Dios, ¿vale? La palabra, el concepto de qunut en el Corán siempre se aplica a Dios, ¿vale? Y luego Dios añade, hafidhatun lil ghaib bima hafidha Allah. Mantienen protegido cuando nadie las ve, es decir, esa sería una traducción, lil ghaib, en lo no visible, bima hafidha Allah, de aquello que Dios, podríamos decir, Dios tiene a bien que se guarde, ¿no? O Dios desea que se mantenga protegido. Es decir, ellas protegen lo que Dios desea que se proteja, ¿no? Parece ser una alusión, naturalmente, a la castidad, ¿vale? Es decir, ellas, cuando su marido está ausente, ellas no van flirteando con otros hombres, ¿vale? Claro, esto es interesante porque ¿le está permitido al hombre flirtear, por ejemplo, cuando no está presente su mujer? No, por supuesto que no. O sea, lo que se está diciendo aquí es aplicable, ¿vale? En cierto modo. De hecho, estrictamente hablando, el instinto masculino de proteger y defender a su mujer y proveer, en cierto modo tampoco puedes decir que no esté presente en la mujer, ¿no? Y en otra sura del Corán, en sura 9, si no me equivoco, cuando Dios nos habla de los creyentes y las creyentes son awliya los unos de los otros, son aliados protectores. O sea, mi mujer también en cierto modo es mi aliada protectora, ¿vale? Es decir, que ninguna de estas cosas es absolutamente exclusiva del hombre a la mujer o viceversa, ¿vale? El hombre desea proteger y proveer por su mujer, pero en cierto modo la mujer también es la aliada protectora del hombre, ¿vale? Porque si no, Dios no diría que los creyentes y las creyentes, al-mu'minun o al-mu'minat, son awliya, ¿vale? Los unos de los otros. Asimismo, las mujeres que son devotas a Dios se mantienen, ¿vale? Se mantienen su privacidad guardada, ¿no? Pero, insisto, los hombres, eso es aplicable a los hombres, también es aplicable a los hombres, ¿vale? La prohibición del fahsha, de la indecencia, aplica a hombres y mujeres. De hecho, algunos compañeros del profeta explican del profeta, alayhi salatu wassalam, que era tan tímido como una virgen en su tienda, ¿no?
en esa época la virgen, la niña, la joven, la que no estaba casada, naturalmente era como una señal de persona modesta, ¿no? El profeta era tan modesto como ese tipo de mujer, para que entendáis la redefinición de los roles, si existe tal cosa, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que se está diciendo tampoco es algo que no se aplique a los hombres. De nuevo, la gente dice, oh, ¿cómo que la mujer recta es casta y se mantiene? Bueno, ¿y es que acaso el hombre en el Islam no es tan... o no, el hombre puede ir por la calle ahí ligando? Por eso digo, la mayoría de estas cosas son realmente puro reaccionismo. No sé si existe eso. Dios dice, vale, este es el meollo de la cuestión. وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. Y aquellas mujeres de las cuales temáis... Ahora iré a vuestras preguntas. Aquellas mujeres de las cuales temáis su nushuz. Claro, aquí hay varias preguntas, ¿vale? La primera de ellas es qué significa nushuz, ¿vale? Porque no es lo mismo si Dios te dice aquellas mujeres de las cuales temas que tengan un mal día, no es lo mismo eso que decir aquellas mujeres de las cuales temas que te maten, ¿vale? Es decir, son dos casos distintos. Tenemos que ver claramente de qué está hablando Dios. E insisto, este es un sura en el que se tratan casos anómalos, ¿vale? Porque aquí que nos está diciendo Dios, en una familia normal el hombre tiene este papel, pero si la respuesta de la mujer es una respuesta agresiva o violenta, por tanto, de nuevo ya se te está dibujando otra imagen más de una escena anómala, ¿vale? Que, insisto, es básicamente el hilo de la conversación en este sura, cosa que nadie parece importarle. Dios dice, aquellas mujeres de las cuales temáis su nushuz, el verbo nashaza significa simplemente colocarse por encima, ¿vale? Entonces, el significado del nushuz es quererte colocar encima del otro, ¿vale? O podríamos traducirlo en castellano como considerarte superior, ¿vale? Pero, por ejemplo, en un contexto más amplio se utiliza como una forma de revuelta violenta, ¿no? En cierto modo. Entonces, podríamos traducirlo como aquellas mujeres tajafuna nushuzahun, aquellas mujeres que temáis su deseo de colocarse por encima, ¿vale? O su deseo de colocarse por encima. Lo que quiere decir es que yo soy la única que toma decisiones, yo soy la única que manda, tú no vales para nada, ¿vale? Y hay un elemento de agresividad. De hecho, aquellas de las cuales temáis su agresividad, su colocarse por encima agresivamente, eso sería una buena traducción, ¿vale? Porque combina el elemento de la agresividad y el de querer dominar, ¿vale? Dominar de manera agresiva. Es una interesante traducción. Aquellas de las cuales temáis que desean dominar agresivamente, podría ser una buena traducción, ¿vale? Insisto, si vas a los diccionarios de árabe clásico, se te dan estas connotaciones. Raras veces ves que un traductor ha hecho el trabajo de decir, a ver cuáles son las connotaciones y cuál es la mejor forma de traducirlo al español. Otra, por cierto, es decir, significa creerse superior, colocarse por encima y armar jaleo o agresividad, ¿vale? Otra cosa interesante es que Dios que nos acaba de decir, pues que se espera de la mujer, o sea, se espera del hombre que sea responsable. Y es curioso porque cuando Dios ha dicho que ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, los hombres proveen y protegen y defienden, está hablando de una responsabilidad, no está hablando de una autoridad, está hablando de una responsabilidad. El hombre tiene la responsabilidad de cumplir con esto. ¿Y la responsabilidad de la mujer cuál es? Qanitat, que sean devotas a Dios, ¿vale? Es decir, que cumplan con Dios y que mantengan guardado lo que se tendría que guardar, ¿vale? Básicamente. Entonces, aquí el nushuz, ¿qué es? El sobreponerse, ¿qué es? El sobreponerse a estas normas, por ejemplo. Es decir, en lugar de ser qanit, de qanita, en este caso, en lugar de ser devota a Dios, ¿qué eres? Fásica, ¿no? Es una persona que se salta los límites, ¿vale? Y en lugar, por ejemplo, de mantener guardado lo que se tiene que guardar, ¿cuál es el opuesto de eso? La infidelidad, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, si interpretas aquí el nushuz como la contradicción de lo que se acaba de decir, es decir, de ser qanitat, de ser devotas a Dios y de guardar, estaríamos hablando de la transgresión de los pecados constantes y estaríamos hablando de la infidelidad, ¿vale? Si haces ese paralelo, ¿vale? Que algunos lingüistas lo han entendido así, ¿vale? Por tanto, aquellas personas que temáis su nushuz, el hecho de que traten de ser superiores, sobreponerse de manera agresiva, o, esa es una interpretación, la otra interpretación es violar la devoción a Dios, es decir, ser transgresoras y violar la castidad, es decir, ser infieles, pero en ambos casos estamos yendo a lo mismo, básicamente, ¿vale? Por cierto, la frase وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ, aquellas que temáis su nushuz, también se puede traducir como aquellas
cuyo nushuz os cause temor. Es decir, el intento de sobreponerse agresivamente os llega a causar miedo, ¿vale? Eso está incluido en el significado de la frase. Es una posible interpretación lingüística. Fa'iduhunna, ¿vale? Dios dice ahora a ese hombre, que supuestamente es un hombre que intenta proveer por su mujer y protegerla, no está hablando de ninguna superioridad. Dios se dirige a ese hombre y le dice, amonéstala, es decir, habla con ella, ¿vale? El paso número 1 es, habla con ella, ¿vale? O sea, ¿cuál es la situación doméstica que se está representando en este versículo? Yo soy un hombre que va a trabajar, viene a casa, proveo por mi familia, cuido de ellos, defiendo a mi mujer, defiendo su honor, y ella siempre me está tratando mal y siempre me está gritando, ¿vale? Básicamente esa es la situación doméstica que se representa en este versículo. Si eso ocurre, dice Dios, fa'iduhunna, hablad con ellas, ¿vale? Si te está pasando eso, habla con ella y dile, mira, yo intento hacer las cosas bien y lo único que recibo son escobazos. Luego Dios dice, wahjuruhunna fil madaji', es decir, si eso no funciona, wahjuruhunna vendría a ser algo así como apartaos fil madaji', en los lechos, ¿vale? Es decir, en el sitio en el que duermes. Es decir, muestra frialdad, ¿vale? E insisto, aquí se está hablando de entre comillas, de un buen hombre que cumple versus una mujer agresiva, ¿vale? Porque luego aquí habrá gente que te dirá, manipular está mal, manipular, decir a la mujer por la noche que no te voy a hablar, eso es manipulación. Aquí no estamos hablando del día a día de la vida normal, estamos hablando de un hombre que en cierto modo recibe una actitud, podríamos decir, agresiva por parte de su mujer, ¿vale? Así que si después de hablar no sirve, muestra algo de frialdad en la intimidad, ¿vale? Y esto llama la atención porque en la sunna, de nuevo, vamos a cogerlo todo, vemos que el profeta en su vida íntima es muy tierno, si lo quieres decir así, ¿no? Entonces, claro, se entiende que si estás siguiendo eso, si eres un hombre tierno o que expresa su amor, cuando tú hablas con alguien y no sirve de nada, el hecho de mostrar cierta frialdad tiene que crear un impacto, ¿vale? Insisto, claro, si siempre eres frío o siempre eres un desconsiderado, naturalmente esto no tiene sentido. Por eso digo, tienes que coger el todo, ¿vale? Y luego Dios dice, y supongo que esto es lo más complicado, ¿no? Luego Dios dice, si esto persiste, es decir, si has hablado con ella, no ha funcionado, has mostrado algo de frialdad y ella sigue en este caso, en su, podríamos decir, altivez agresiva. Una buena traducción de nushuz, altivez agresiva. Si esto ocurre, Dios dice, wadribuhun, supuestamente, pues pegadlas o atizadlas o apalizadlas a gusto del consumidor, porque tenéis toda gama de traducciones, ¿vale? Y esto es un poco donde me parece que se hace el trabajo más deshonesto o más pobre, ¿vale? Porque en muchos casos el trabajo es pobre y está mal hecho, ¿vale? El verbo daraba, ¿vale? Que es el que Dios utiliza aquí, se puede utilizar en referencia a dar una paliza, indudablemente. Podría ser que Dios esté diciendo, dale una paliza. Pero también podría ser que Dios esté diciendo, cógela de los hombros y dile, cariño, no puedo más. ¿En serio eso entra en el verbo daraba? Sí. Cualquier forma de contacto físico entra en el verbo daraba. Y esto es lo típico cuando le dices a la gente, te dicen, sí, claro, claro, claro. Así que me he tomado la molestia, esto lo hice hace tiempo, de sumergirme en los diccionarios de árabe clásico y sacar las frases en las que se estaba utilizando este verbo en esa época en la que el Corán fue revelado, en ese árabe clásico, ¿vale? Y te encuentras frases que, es decir, el verbo daraba alude a un contacto físico, ¿vale? Eso es innegable. Pero ese contacto físico puede ser violento o no serlo, ¿vale? Y os he escogido aquí algunas frases, ¿vale? El Corán tiene esta frase de وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Cuando os enfrentéis a esas personas que rechazaron la verdad, insisto, la gente que torturó a los musulmanes, les agredió y les expulsó de Meca, de su ciudad, y les llevó al campo de batalla. Dios dice, cuando llegue el momento de la guerra, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, golpead los cuellos, ¿vale? Es decir, ya no hay vuelta atrás. Aquí se ha utilizado el concepto del darb, ¿vale? Del darba, golpear los cuellos. Luego, sin embargo, me encuentro esta otra frase interesante que se usaba en el árabe clásico. La expresión daraba fil ma', hacer daraba en el agua. ¿Qué significa? ¿Darle una paliza al agua? No, significa nadar, ¿vale? El hecho de estar flotando encima del agua, daraba fil ma', nadó en el agua. Otra frase interesante que te encuentras es daraba shay fi shay. Hizo daraba de una cosa en la otra. Significa mezclar una cosa con otra, es decir, mezclar dos cosas, ¿vale? Esto está en diccionarios de árabe clásico. Por tanto, el verbo daraba significaba mezclar dos cosas, hacer daraba de una cosa con otra.
O nadar, por ejemplo, hacer daraba de un cuerpo sobre el agua, ¿vale? Es decir, siempre que hay un contacto físico se usa el verbo daraba, pero no siempre es violento, ¿vale? Quiero que entendáis eso, porque eso se lo dices a la gente y es como que no se lo creen, como que, claro, tú estás intentando ablandarlo, tío. No, tío. Lo que pasa es que tú eres ignorante del árabe clásico, ¿vale? Y esa es una de las ventajas de aprender árabe clásico, ¿vale? Que puedes acceder a estos diccionarios y a estos comentarios, ¿vale? Otra frase interesante. Daraba ala al-abd al-itawa. Hizo daraba sobre el esclavo del impuesto, ¿vale? Es decir, colocó el impuesto sobre el esclavo o impuso un impuesto al esclavo, ¿vale? Aquí el imponerle a esa persona algo se utiliza el verbo daraba, ¿vale? En este caso no es físico, pero bueno, es metafórico, ¿vale? Yadribuna fil ard. Interesante también eso, Usama. Dios usa la frase وآخرون yadribuna fil ard. Otras personas transitan por la tierra. Se usa el verbo daraba también, ¿vale? Por el hecho de ir pisando la tierra. Es decir, es un verbo, como podréis ver, siempre que hay un contacto físico se usa este verbo, ¿vale? Otra frase interesante, daraba al-Jaima. Plantó la tienda de campaña. Rofaida ha puesto aquí fadrib lahum mathala. De todos modos, aquí es un poco diferente el daraba mathala, porque aquí no se está usando en el sentido físico, daraba. Se está utilizando como plantear un símil, ¿no? Es decir, lanzar un ejemplo, ¿vale? Pero sí, daraba mathala, ¿vale? Lanzar un ejemplo. Pero a mí me interesan más las frases en las que se habla del contacto físico, ¿vale? Porque es aquí donde la gente intenta decirte que tiene que ser violencia lo que el Corán está diciendo, ¿vale? Rufaida, a eso me refiero. Daraba mathalan es una frase entera, ¿vale? Plantear un símil. Aquí no hay significado físico, ¿vale? Aunque te podrías imaginar el hecho de plantear un ejemplo para que enfrentar a la persona a los hechos, ¿no? Plantearle un símil, ¿vale? Ese podría ser el origen, pero Allahu a'lam, no lo sé. Pero aquí, por ejemplo, daraba no es físico, por eso no he incluido la frase daraba mathala. Pero todas estas frases que estoy mencionando que existen en el árabe clásico sí que aluden a contacto físico y no es violento, ¿vale? De hecho, el nadar sobre el agua, ¿qué violencia tiene, ¿no? Otra de las frases es darab al-Jaima, plantó la tienda de campaña, ¿vale? Es decir, esa persona, darab al-Khalid, darab al-Jaima, ¿vale? Es decir, Khalid plantó la tienda de campaña, ¿vale? Se usa el verbo daraba, ¿vale? Y otra frase interesante es daraba biyadihi ila. ¿Qué quiere decir? ¿Que le dio una paliza a la tienda de campaña? Daraba biyadihi ila kada. Esta es otra frase muy interesante. Daraba biyadihi ila kada. ¿Qué significa? Que le dio una paliza con la mano hacia ahí. No tiene ningún sentido, ¿vale? En árabe clásico significa dirigió su mano hacia ahí, ¿vale? Esta persona, Pepito, dirigió su mano hacia ahí. Daraba biyadihi ila kada, ¿vale? Por tanto, veis que muchas acciones físicas, nadar, dirigir la mano, mezclar dos cosas, se utiliza el verbo daraba, ¿vale? El verbo daraba no tiene que ser necesariamente un puñetazo en la cara y te rompo los dientes, ¿vale? Porque la gente va allí, ¿vale? Entonces, ahora que ya hemos aclarado esto, la pregunta es la siguiente: si la palabra daraba se puede utilizar efectivamente para dar una paliza y se puede utilizar, por ejemplo, para que yo coja a alguien de aquí y le diga, oye, escúchame, ¿vale? Por ejemplo, Dios te estaría diciendo aquí, amonesta a esa persona que tiene esa altivez agresiva, ¿vale? Ese nushuz. Si no sirve el hablar, entonces muestra frialdad. Y si esa frialdad no sirve, establece un contacto físico, ¿vale? Es decir, yo puedo coger a esa persona y decirle, ¿qué te pasa? ¿Vale? Puedes, cuando tú hablas con una persona, el lenguaje físico, el contacto, crea un impacto, ¿vale? Eso podría ser lo que Dios está diciendo, o podría estar diciendo que le des una paliza, ¿no? Las dos cosas son posibles, ¿no? Hemos empezado hablando de la coherencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo ir y matar a todos los perros negros que me encuentre, porque la frase perro negro es un shatán, mátalo, significa que puedo ir a matarlos. Sí, my friend. Pero obviamente tú no vas a interpretar esa frase de esa forma porque rompe con la totalidad del Corán y la Sunna, ¿vale? Entonces, si me quieres decir aquí que Dios no me está pidiendo un contacto físico para impresionar a la persona, sino que me está pidiendo violencia, entonces me estás destruyendo el Islam, tío, lo estás rompiendo, ¿vale? Es como lo del perro negro. Si me estás diciendo que cada vez que mate a un perro, que vea a un perro negro lo mate porque es un demonio, de acuerdo a este significado literal, podríamos decir, lo que me estás diciendo es, en primer lugar, una superstición, rompes el Islam.
Y en segundo lugar, violencia contra los animales gratuitamente. Rompes el Islam, ¿vale? Lo tienes que entender a la luz de qué se estaba refiriendo el profeta en ese momento y qué significa la palabra shaitán en ese caso específico, ¿vale? Y eso lo haces a la luz de todo el Corán y la Sunna, ¿vale? Te llevas una aclaración de lo que significa este hadith cuando lo comparas con todo el Corán y la Sunna, ¿vale? Esto es lo mismo. Si yo quiero saber si aquí daraba implica establece un contacto físico o implica dale una paliza, que no te volverá a vacilar nunca más, naturalmente tienes que buscar en la totalidad del Corán y la Sunna. No me lo puedes interpretar me estás representando el Islam como un din bipolar, ¿vale? Que hoy te dice buen trato a la mujer, profeta comía bocadillo, alhamdulillah, y luego por otro día me estás diciendo si se pone un poco de esto le das, ¿vale? No me puedes una u otra, ¿vale? Como lo del perro negro, ¿vale? Os he empezado con el ejemplo del perro negro y el trato a los animales precisamente por eso, ¿vale? Porque quería daros un ejemplo de la importancia de la coherencia. No puedes interpretar un texto nunca rompiendo el Corán y la Sunna, ¿vale? Entonces, si una palabra tiene varios significados, como el perro es un shaitán, tienes que coger el que es acorde al Corán y la Sunna y entender la frase en el contexto, ¿vale? Porque si la entiendes como una orden sin restricciones de matar a todos los perros, estás rompiendo el Islam, ¿vale? Y Dios que nos dice que si esto no viniera de Dios, habría inconsistencias, pero no las hay, ¿vale? O sea, la consistencia es una parte integral de este din. Dios nos habla de la relación entre el hombre y la mujer en el Corán y nos dice وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dios ha colocado entre vosotros un amor intenso y rahma. Rahma, misericordia, significa entender la situación del otro, ¿vale? Esto no pega mucho con el que si se pone tonta le pegues, ¿vale? Dios nos dice en el Corán وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, convivid con ellas de buenas formas, ¿vale? Podríamos traducirlo así. Y si hay algo de ellas que no os gusta, añade Dios, ahora no me acuerdo el versículo en cuestión. Si hay algo de ellas que no... Dios dice, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, convivid con ellas de buenas formas. Y si hay algo de ellas, de tu mujer, que no te gusta, dice Dios, es posible que te esté desagradando algo, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, te esté desagradando algo en lo cual Dios ha colocado mucho bien, ¿vale? Es decir, posiblemente si tú ves a una mujer, una cualidad, tu mujer, una cualidad y no te gusta, Dios te está diciendo, a lo mejor tú estás diciendo no me gusta y hay un montón de cualidades buenas en ella, que Dios ha puesto el bien en ella. Quiero decir, te está forzando a ver el lado bueno y no lo malo, ¿vale? Este es otro versículo del Corán, muy bien. Pero luego por otro lado te dice que le des una que le des un de esto, ¿no? Si se pone rebelde, no cuadra mucho, ¿vale? Al menos podemos decir que no cuadra mucho. En el famoso sermón de la despedida del profeta alayhi salatu wassalam, ¿qué nos dice el profeta alayhi salatu wassalam? Que si las mujeres, tratad bien a las mujeres, sed conscientes de Dios en relación al trato a la mujer, y si alguna de ellas viene con un fahisha, con una indecencia mubayyina, es decir, demostrable y palpable, entonces, ¿qué dice el profeta? فَضْرِبُهُنَّ ضَرَبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, hacedles un daraba, como este versículo, ضَرَبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, de una forma que no es violenta, ¿vale? En primer lugar, esta frase, este hadith, esta transmisión específica, parecería confirmar o apoyar la idea de que se está hablando de infidelidad en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué te está diciendo? Que no haya violencia, ¿vale? Así que esto es una posible aclaración sobre el significado del verbo daraba aquí, que no sea con la connotación violenta. Y hemos dicho que este verbo se puede entender con una connotación violenta y con una que no lo es, ¿vale? Entonces, aquí el profeta dice con la connotación que no sea violenta. Y es curioso porque hay gente que te dice, vale, tú le puedes dar un golpe así mientras no le dejes una marca. Tú puedes hacer daño a alguien sin dejarle una marca. ¿Qué quiere decir mientras no haya una marca? ¿Vale? غير مبرح, que no provoque un daño, es decir, que no sea violento. Jalás. Interesante. En otro hadith que nos encontramos, este es un hadith que transmite Aisha, la esposa del profeta, está en el Sunan de Ibn Majah y está autenticado, ¿vale? Sahih. Aisha nos explica que su esposo, ma daraba Rasulullah, el mensajero de Dios, no daraba, y aquí se está refiriendo a la agresividad y a la violencia, ¿vale? Por el contexto se desprende. Ma daraba Rasulullah, el mensajero de Dios no golpeó, sallallahu alaihi wasallam, khadiman lahu, a ningún sirviente que tuviera, ¿vale? Un sirviente es como un mayordomo, alguien que te hace las tareas. El profeta nunca golpeó a nadie. Wala imra'a, ni a ninguna mujer. Wala daraba biyadihi shay'a, y de hecho no pegó o no golpeó con su mano nada, ¿vale? Esto que hacemos de el ordenador no va y le pegas un golpe, el profeta jamás, su esposa está diciendo, ni a eso, ni a un sirviente, ni a una mujer.
pero luego Dios en el Corán te dice que si hay una circunstancia en la que tú provees y defiendes y ella te responde pues con una altivez agresiva, le pegues, ¿no? Básicamente. Hay algo que no cuadra del todo, ¿vale? Sigamos. Estoy intentando mostrar que cuando una palabra tiene varios significados, tienes que buscar en la totalidad del Corán y la Sunna para entender a qué se refiere, como hemos hecho con el perro negro Shaitan y matarlo, ¿vale? Este es otro hadith de Abdullah bin Zama. Es un hadith concordado, están en Bukhari y Muslim. ¿Qué dijo el profeta alayhi salatu wassalam? La yajlidu ahadukum imra'ah, que ninguno de vosotros atice a su mujer. Aquí lo está diciendo claramente. Y aquí usa el verbo yajlidu. El jild es un latigazo, ¿no? Podríamos decir, o pegar, ¿no? Que ninguno de vosotros golpee a su mujer o atice a su mujer. Yald al-abd, como se golpea al esclavo, ¿vale? Aquí el profeta está comparando el pegar a tu mujer con el tratar a un esclavo, ¿vale? Y de hecho muchos hombres tratan a su mujer como una esclava, ¿vale? Es interesante que el profeta ha hecho esta analogía. ثم يجامعها في آخر اليوم. Y luego, podríamos decir en castellano, y luego encima, por la noche, se va a juntar con ella al final del día, ¿vale? Es decir, se va a acostar con ella. Eso es lo que significa en árabe. O sea, el profeta está diciendo, no pegues a tu mujer como se pega a un esclavo. Y luego por la noche te vas a acostar con ella. O sea, en cierto modo este hadith lo que está haciendo es denunciando un tipo de hipocresía, ¿vale? Trato a mi mujer como un esclavo, le pego y luego por la noche nos acostamos, ¿vale? Así que aquí ya parece haber una condena más explícita de la violencia del hombre hacia la mujer, explícito, ¿vale? Por tanto, no me puedes decir que el versículo del Corán, daraba significa pegar, ¿vale? Porque entonces me estás rompiendo el esquema. A menos que creas que cada vez que ves un perro negro en la calle es un demonio y tienes que matarle, literalmente. Porque hay gente que es así, quiero decir. Por eso digo, los textos sagrados en cierto modo están indefensos a veces ante el ser humano. Y finalmente, esto es un hadith de Muawiyah al-Qushayri, está en el Sunan de Abi Dawud y también es sahih, está autenticado. Profeta que dice, se le preguntó acerca de la mujer, ¿vale? Es decir, los hombres tenían todo el poder y uno de estos en esa sociedad es así. Y uno de los compañeros del profeta fue y le dijo, ¿qué nos dices en relación a las mujeres? ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es la forma a proceder? ¿Vale? Esa sería la traducción. El profeta dice, "At'imuhunna mimma ta'kulun", alimentadlas alimentadlas de lo mismo que coméis, ¿vale? Insisto, aquí es lo típico que alguien vendrá y te dirá, es que tú no la tienes que alimentar, ella puede alimentarse sola. La realidad es que en esa sociedad en la que el profeta hablaba, él tomaba todas las decisiones. El profeta, ¿qué es lo que está haciendo? Alayhi salatu wassalam, le está diciendo al hombre, lo mismo que tú comes lo tiene que comer ella, ¿vale? No tiene que haber diferencia, ¿vale? Es una forma de abolir realmente la injusticia. Es como cuando el profeta dijo, alayhi salatu wassalam, te dicen, ¿por qué el Islam no abolió la esclavitud? Hay hadices en los que el profeta dice, alayhi salatu wassalam, viste a tu esclavo igual que a ti, lo cual es impensable. Si eres mi esclavo, ¿cómo se va a vestir igual que yo? Y dale de comer lo mismo que comes tú. Es decir, se está eliminando la desigualdad, ¿vale? No hay que ser muy listo para darse cuenta. Y luego el profeta añade, "Waksuhunna mimma taktasun", y vestidlas de la misma forma que os vestís vosotros, es decir, la misma calidad, ¿vale? No vayas tú a tal y ella de malas maneras, ¿vale? "Wala tadribuhunna", dice el profeta alayhi salatu wassalam, y no les hagas daraba. Y aquí, naturalmente, ¿qué es lo que está haciendo el profeta? No te está diciendo que no le hables así, que no le cojas del hombro. Claramente te está diciendo que no le pegues, ¿vale? Por el contexto aquí se entiende que se está refiriendo a la violencia. وَلَا تَضْرِبُهُنَّ, y no las peguéis. وَلَا تُقَبِّحُهُنَّ, y no las denigréis, ¿vale? No las tratéis de una forma denigrante. Este hadith explícitamente, junto al anterior que he mencionado, prohíben la violencia física del hombre contra la mujer. En este último hadith me llama la atención que se prohíbe la violencia física y la psicológica, porque el profeta dice, "La tadribuhun", no las peguéis, "wa la tuqabbihuhun". Sabéis que cuando algo es qabih en árabe significa que es feo, ¿vale? Es una forma de tratar fea en este caso. El profeta está diciendo, no la trates de manera fea, ¿vale? En el directo de la semana pasada que hablamos de Surat al-Talaq, del divorcio, tratamos un poco el hecho de que Dios ordena a los hombres no expulsar a las mujeres de sus hogares, pero tampoco presionarlas mentalmente para que ellas no puedan aguantar la situación, ¿vale? Y os mencioné que me llama la atención esta conciencia que tiene el Islam de que el maltrato puede ser físico o no serlo, ¿vale? Teniendo en cuenta que cuando esto fue revelado, supuestamente no existía tanto esa conciencia, ¿vale? Y estoy a la espera de ver pues religiones del periodo premoderno explícitamente condenando la violencia física y psicológica como lo hace el Islam. Y ya está, básicamente eso es todo. Luego Dios dice,
وإن أعطانكم perdón, وإن أطعنكم, si ellas os... hemos hablado de que el ta'a significa obediencia y significa fidelidad, ¿vale? Podríamos traducirlo aquí como si os son fieles, o es decir, si dejan de hacer esa altivez agresiva del nushuz, فلا تبغوا عليهن سبيلا. Entonces no toméis un recurso, ningún camino de recurso hacia ellas. Es decir, si hubo una falta de fidelidad o podríamos decir una falta de respeto y hubo una altivez agresiva, pero eso ya pasó y lo han dejado atrás, vosotros también dejadlo atrás. No vayáis indagando una y otra vez en hiciste esto ese día, tiraste un plato ese día, me dijiste que no valgo nada ese día, me empujaste, ¿vale? Porque eso es el nushuz en términos prácticos. No vayas, Dios dice, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, ¿vale? Si se retractan de eso, tampoco vayáis ahora buscando, echando leña al fuego, ¿vale? No busquéis ningún camino de recursos contra ellas, ¿vale? Literalmente, más o menos. No estés removiendo el pasado, ¿vale? Y luego Dios concluye, Inna Allah kana aliyan kabira. En verdad, Dios siempre ha sido aliyan, el más elevado, kabira, y el más grande, ¿no? Lo cual es interesante porque, sí, en cierto modo estamos... siempre los atributos que Dios menciona al final de un versículo tienen relevancia en relación a ese versículo, ¿vale? Si aquí estamos hablando de los roles de las personas, el que está por encima y la máxima autoridad siempre es Dios, ¿vale? Y es muy interesante que Dios concluya este versículo diciendo eso. Por tanto, la mayoría de estas traducciones lamentables que te mencionan todos estos fachas distorsionan la lengua, ¿vale? Porque qawamun ala nisa significa que protegen, defienden y proveen por la mujer. No significa nada superioridad, es que no dicen nada de eso, ¿vale? Luego Dios dice porque ha favorecido a unos por encima de otros en unas cosas. Y lo dice neutro, no dice ni hombres ni mujeres, porque es mutuo. La traducción te pone porque los hombres Dios les ha dado más que a ellas. Y luego, ¿qué más? Y las mujeres, fasalihatu qanitat, dice Dios, las mujeres rectas son devotas. Qanitat, devotas a Dios, ¿vale? Y te ponen son sumisas. Y a veces, entre paréntesis, a su marido. Así que vemos que hay distorsiones lingüísticas. En primer lugar, no se está... muy bien, Jorge. Vale, inshallah, ahora vamos a vuestras preguntas, aunque hoy no habrá una sesión de preguntas espectacular, porque la batería de esto se me está acabando. Esperad que cargo el teléfono para que no nos llevemos sorpresas. Enchufo el cargador. Haremos un cambio de perspectiva para que no se me apague el teléfono. Venga. Jalas. No sé ya ni qué os estaba diciendo. Estas traducciones, sí. Generalmente distorsionan el significado de las palabras, naturalmente. Y aparte de eso, el no tener en cuenta este factor del contexto, se está hablando de situaciones anómalas. Quiero decir, la gente no hace ruido todo el rato acerca del superávit de huérfanas, ¿vale? Porque es un caso anómalo. Pues aquí es algo parecido, ¿vale? Estamos hablando de un caso anómalo. Y naturalmente la distorsión lingüística ya es terrible. También tengo que decir que muchas culturas musulmanas, muchas culturas del mundo, ¿vale? Por ejemplo, el continente africano hay países cristianos, países musulmanes y zonas donde todavía pervive el animismo y el espiritismo y la magia. Y no hay una diferencia sustancial entre cómo estas personas enfocan el papel del hombre y la mujer. Pero tenemos que entender que el trasfondo de esto es cultural. Por ejemplo, en el norte de África, que ahora está islamizado, hay un patriarcalismo fuerte, muy fuerte, y ese patriarcalismo es preislámico, no es islámico. Entonces, claro, si me coges este versículo, tal, y la gente que tú conoces es súper o sea, súper... a todos nos pasa que conocemos musulmanes machistas, ¿vale? Lo siento, pero es una realidad y hay que decirlo. Y esos son originarios de muchos lugares del mundo, ¿vale? Pero tenéis que entender que esta super revolución que ha habido en Europa en los últimos 40 años, porque, insisto, mi madre me cuenta
Mi madre es catalana, mi madre me cuenta que su madre necesitaba el permiso del marido, es decir, mi abuelo, para abrirse una cartilla en el banco o para firmar un contrato de trabajo. Por eso digo, esta super revolución tan fuerte, la gente dice, ¿por qué los musulmanes son así, más patriarcales? Realmente no son los musulmanes, es toda la especie humana. Esta revolución es de hace nada, de hace 4 días, la que hemos vivido aquí en Europa, que tiene sus cosas buenas, no se puede poner en duda. Pero no olvidéis que en la mayoría de países musulmanes se lee el Islam a través de los filtros culturales. Si yo vengo de una cultura en la que el rol del hombre es indisputable e incluso él tiene derecho a golpear a su mujer a su propia discreción, y te traen esto wadribuhun, quiere decir pegadlas, yo pensaré, tiene sentido, claro, tiene sentido, porque es mi papel como hombre. Porque para mí veo en esto una confirmación de lo que yo ya creo, ¿vale? Tenéis que entender eso, ¿vale? Por eso, esporádicamente podríais escuchar a un musulmán defendiendo estas cosas, ¿vale? Y ya está. Una pregunta interesante que menciono es ¿por qué iba Dios a usar esta palabra que puede conducir a confusión? ¿No? Es una pregunta interesante y legítima. En primer lugar, como he demostrado a través de frases del árabe clásico, esta palabra no siempre tenía una connotación violenta, ¿vale? Así que muchas personas hoy en día te dicen, pone claramente pegadlas en árabe, que yo entiendo árabe, tú entiendes árabe moderno estándar, tú no entiendes el árabe clásico ni sabes cómo se usaba este verbo en la poesía preislámica ni en las expresiones que ellos tenían, ¿vale? Y no siempre tenía una connotación violenta. Bueno, hay otra cosa que iba a comentar, pero es que no, ya es demasiado largo esto. Ya está. Pero bueno, yo, cualquiera de estos fachas y esta gente que siempre están poniendo estas traducciones porquería, porque no sé de dónde las sacan, yo reto a cualquiera de estas personas. Y me he visto en debates con estas personas. Y al final han fracasado miserablemente y se han tenido que dar la vuelta y callarse. Yo reto a cualquiera de estas personas que realmente me demuestre que el Islam justifica la violencia de género. Voy a demostrarte que es mentira, voy a demostrarte que encima condena la violencia física y psicológica, y ya está. Quiero decir, si alguien está dispuesto a este reto, que acuda, pero que se ponga a pañal, ¿vale? Y nada más, señoras, damas y caballeros. Voy a leer ahora vuestras preguntas, inshallah. Otra cosa que quiero anunciar, es el hecho de que en la web AdamStream tenemos ya un programa de árabe, hablando de la importancia del árabe, del árabe clásico. Tenemos un programa de árabe que durará entre 10 y 12 meses, ¿vale? Así que podéis ir, podéis mirarlo, podéis ver algunos vídeos de ejemplo que corresponden a la semana número 1. Y aquellos que queráis aprender árabe, probablemente no había nada como esto, ¿vale? Y hemos sacado este programa porque mucha gente lo preguntaba, ¿dónde puedo aprender árabe? ¿Dónde puedo aprender árabe? ¿Cómo puedo aprender árabe? Y un poco, pues, con la autogestión, digamos, que se está produciendo en el sistema de AdamStream, hemos creado un programa de árabe. La verdad que es una maravilla maravillosa. Vale, alguien aquí había preguntado, Suria Otero, ¿en serio si entra un perro en tu casa no entran los ángeles? Claro, la mayoría de eruditos musulmanes dicen, esto de nuevo no te lo tienes que tomar al pie de la letra, porque se supone que hay ángeles que están registrando tus acciones. ¿Qué van a hacer? ¿Quedarse en la ventana registrándolas? Quiero decir, estamos hablando de lo metafísico y aquí todo lo que digas está sujeto a reconocer tu ignorancia primero, ¿vale? Lo que comentan estos eruditos es que se refiere a ángeles que traen algún tipo de misericordia especial. Y de nuevo, ¿a qué te refieres por misericordia? ¿Vale? Es todo muy abstracto, ¿vale? Pero hay cierto tipo de ángeles, como mínimo vas a saber eso, que no entran en tu casa, ¿vale? Es decir, que no, bueno, de acuerdo a estos hadices, por cierto. Es decir, se limita, ¿vale? La bendición que hay en tu casa. Quizás es una buena forma de expresarlo también, porque tienes que entender que frases como un shatán, no sé qué, los ángeles, tal, son frases visuales que la gente entiende rápido, ¿vale? Pero hay un significado detrás de ello. Si yo te digo que cuando tienes un perro en casa no entran los ángeles, los eruditos entienden que esto no es absoluto, ¿vale? Porque hay ángeles que registran tus acciones, por ejemplo. O si tú mueres en tu casa y hay un perro, técnicamente hay un ángel que toma tu ruh, ¿no? Tu esencia, o como lo quieras traducir. Por tanto, no es absoluto, ¿vale? Pero hay cierto tipo de ángeles. Se suele asociar a Rahma, a la misericordia, o al Baraka, a traer cosas buenas. Hay determinado tipo de ángeles. Esto es lo que se desprendería de estos hadices, ¿vale? Que se abstienen, ¿vale? Esto es una forma de decir sencillamente que los perros contienen, o el grado de higiene que el perro conlleva no está a la altura de las demandas islámicas de higiene, ¿vale? En la vida doméstica. Esa es básicamente la forma en la que más se entiende este hadith.
Pero hay discrepancia entre las escuelas acerca del tema de los perros, o sea, no es tan blanco y negro, ¿vale? Así que como suelo hacer con temas de jurisprudencia, me escapo. Vale, ahí estáis hablando de traducciones específicas, ahora trataremos el tema. Y los muñecos, añade Asma Mohammed. De nuevo, aquí hay discrepancias. Lo que el profeta que está diciendo, si hay imágenes en casa no entran estos ángeles, ¿qué se refiere? ¿A una foto de tu abuelo que puedas tener colgada ahí? ¿O se está refiriendo a una estatua de un ídolo? Es decir, hay discrepancia aquí, yo no voy a entrar ahora en eso. Lo que he leído es que la saliva del perro es najasa, no el perro, solo su saliva. Wallahu alam. Sí, Usama Shurghi, esa es una opinión, ¿vale? Luego está la opinión de que la saliva no es najasa, ¿vale? Hermano Shirley, con eso no estoy diciendo ahora que venga, vamos a darnos besos a la boca con el perro, ¿vale? Lo que digo es que es una cuestión más o menos discrepada, ¿vale? Estaría bien traer todas las opiniones, las evidencias de cada grupo y tal, pero como no voy a hacer eso y ni puedo ahora mismo, pues nada. Gloria Hadija Tahira, siempre te estaré muy agradecida, hermano Karami Singate, por todo tu esfuerzo, trabajo, dedicación y suma paciencia conmigo y con todos. No, para nada, para mí es un placer. Que Allah te recompense por todo. Jazakallahu khairan, me voy a trabajar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A todos. Wa alaikum salam. Buen servicio. Jorge Fumero. Disculpa, Karami, entiendo 100% que es como tú comentas el correcto uso de daraba en el Islam, pero no comprendo entonces por qué traducciones correctas en las que sí te ponen pegar, que serían malentender de los hadices, el Islam, árabe, o al ser traducciones algo antiguas no disponer de los medios de hoy para validar toda la información. Ahora contesto a eso. No es mi intención para nada decir que un traductor es mejor que otra, pero solo la de Isa García no te pone el pegar a la mujer. Disculpa y gracias. Espero comprendan mi pregunta sin intención de molestar. Para nada, ya sabes que aquí no hay tabúes, ¿vale? No hay nadie, no hay, no hay ninguna iglesia controlando. Vale, ¿por qué algunas traducciones buenas ponen pegar? De hecho, en la mayoría de traducciones que teníamos en castellano dan un poco de pena, ¿vale? La única que es muy buena y pone pegar, y es algo que no logro concebir el por qué, es la de Muhammad Asad, porque Muhammad Asad además es una persona como muy medida con lo que pone, y a veces, es decir, él vivió, se fue a vivir al desierto, si no tengo mal entendido, para entender los significados de todas estas palabras tal y como se usan en el desierto. Y hace muchas referencias a los diccionarios de árabe clásico, pero me parece que en este versículo no se le ocurrió lo suficiente. Y la verdad que me decepciona que Muhammad Asad ponga eso, ¿vale? Que sí, Muhammad Asad tiene otras traducciones un poquito raras, ¿vale? También a lo largo de su libro, especialmente en lo referente a lo metafísico, los milagros, como que su tendencia es demasiado, para mí, para el Islam mayoritario, digamos, podríamos decir materialista, no sé si esa es la palabra correcta. Pero el tema en temas éticos y eso, tiene mucho cuidado. Y la verdad es que su traducción de pegarlas me defrauda. Ojalá viviera y se lo pudiera decir. Pero claro, Muhammad Asad hoy en día tendría 119 años o 118 años. Así que me temo que no tendré el honor de hablar con él en persona. Pero bueno, quien tiene boca se equivoca, ¿vale? Eh, Luego has hecho una pregunta interesante. ¿Esto de qué es consecuencia? ¿De entender más los hadices, el islam, el árabe, etcétera, etcétera? ¿O de no disponer de los medios de hoy para validar toda la información? Te voy a decir que esto juega un papel importante, porque las primeras traducciones que yo leía, Joan Bernet y Julio Cortés en castellano, y luego Rafael Cansinos y estas cosas, pero no, realmente la que más leí en un principio fue Joan Bernet y luego Julio Cortés. Realmente estas personas no tenían acceso a mucho, siento decirlo. Se graduaron en árabe en la Universidad de Barcelona y todo eso, pero luego en la práctica, quizás es por la masificación de la información. Yo, por ejemplo, me voy a altafsir.com y me encuentro un montón de diccionarios de árabe clásico y puedo chequear la palabra que quiera, ¿vale? Que insisto, siempre es mejor que lo haga un experto, ¿no? Pero quiero decir, ya hoy en día, a solo un clic, tenemos una información que en el año 63, cuando Joan Bernet publicó su traducción del Corán, era impensable, ¿vale? Él estaba sujeto más o menos a lo que le habían enseñado en la Universidad de Barcelona, seguramente,
Y después él habría adquirido, a través de su capacidad de leer árabe, algunos libros por aquí y por allí, ¿vale? Pero tú ves en su traducción del Corán y en su biografía del profeta una falta de recursos, ¿vale? Y esta ha sido la norma en el orientalismo y en los trabajos de los arabistas de las últimas décadas, ¿vale? Es más, te voy a añadir una cosa interesante. En el ámbito de los estudios islámicos en Occidente, en las últimas décadas, ha habido un aumento en el número de conversiones al Islam, ¿vale? De hecho, Raymond Farrin, no sé si lo conocéis, es una persona que se puso a estudiar literatura árabe y empezó a estudiar el tema de la composición del Corán, la estructura temática, y ha escrito un libro que se llama la estructura, algo así como la estructura temática del Corán, no sé. Pero es decir, estas cosas eran impensables en 1960, 1970, era más difícil. Y sí, parte de eso es la disponibilidad de nueva información, ¿vale? El acceso masificado a un montón de cosas. Luego me has puesto el hecho de que solo Isa García no pone pegar a la mujer. Correcto, sí. Aunque debo decir que tengo muchísimo aprecio a Sheikh Isa García. Particularmente, él lo ha traducido aquí como algo así como apartaos de ellas o estableced un límite físico. No estoy muy seguro. Pero da a entender que se refiere solo a apartarte de ellas, ¿no? Básicamente. Y yo, en base a lo que, como lo que he explicado hoy de los significados de la lengua árabe clásica y tal, veo una connotación física, en plan, tú puedes coger a esa persona del hombro, puedes hacer algo físico, ¿vale? Yo, si no me equivoco mal, por la vez que leí la traducción de Isa García, eliminaba la connotación física, más o menos, o te decía, estableced un límite físico, algo así lo ponía. Como una separación. No, no estoy seguro, no estoy seguro. Pero sí, recuerdo que es de los que abiertamente no ha querido poner nada relacionado con la violencia física. Tampoco sé yo si por ejemplo, si naturalmente Sheikh Isa está muy años luz por delante de mí, ¿no? Pero yo creo que si me pidieras que yo tradujera este versículo, a lo mejor lo pondría de forma diferente, ¿vale? Pero sí, quiero decir, vamos avanzando. Ah, sí, lo que creo es que Isa García también no hace traducciones literales. Lo que él pretende es transmitir el significado de lo que Dios dice, ¿vale? Así que en este caso sí es establecer el límite físico, ¿verdad? Sí. Yo en este caso hubiera dicho establecer contacto físico, fíjate. Pero bueno, es cierto que uno de los significados de darba en árabe puede ser el que Sheikh Isa García ha puesto. Yo no voy a engañar a nadie, me inclino más a pensar que Dios está hablando de establecer un contacto físico, simplemente porque si aquí daraba no se refiere a un contacto físico, sin violencia, insisto, entonces no me acaba de cuadrar mucho toda la tradición, como que a nadie se le había ocurrido que daraba tenía esos otros significados no físicos, no sé, ¿entendéis? Es decir, si os fijáis, muchos eruditos han intentado decir daraba es un contacto físico pero sin hacer daño y te ponen estipulaciones, ¿vale? Porque entienden que es físico, pero a la vez tienen un montón de evidencia en el Corán y la Sunna de que no hay que pegar, ¿vale? Entonces intentan hacer un análisis, ¿vale? Que es un poco como lo que yo he hecho, ¿vale? Hadija FT, ¿qué traducción del Corán en español nos recomiendas? Supongo que la de... Claro, nada es perfecto, ninguna es perfecta. Supongo que la de Muhammad Asad para mí es la más elegante. El problema es que él tiene unas inclinaciones teológicas eh, ultra racionalistas, podríamos llamar así, y las plasma mucho en el texto, como que distorsiona las frases que contienen milagros o cosas así sobrenaturales. Él las distorsiona, ¿vale? No es que abajo te ponen el comentario, mira, yo creo que esto no es literal, no, sino que el propio texto te lo cambia, ¿vale? Y eso es algo que no mola nada. Una cosa es que tú en las notas al pie digas, mira, yo creo esto, y otra cosa es que en el texto lo distorsiones, ¿vale? Entonces, lee la de Muhammad Asad con cuidado. Yo el consejo que doy siempre es Muhammad Asad y Isa García, y combina, ¿vale? Y combina. Y ya está. Porque la de Muhammad Asad tiene esa elegancia literaria, ¿vale? La de Isa García no pretende ser una obra literaria, ¿vale? Muhammad Asad era un gran literario, se expresaba y el inglés es su cuarta o quinta lengua, o sea, es espectacular las capacidades que tenía este hombre. Y es como muy elegante, ¿vale? De hecho creo que es la mejor que yo he leído en inglés, ¿vale?
Y luego Isa García lo que pretende es hacerlo entendible, ¿vale? De hecho hay una persona que dijo, una mujer de un familiar, dijo, la de Isa García es la única que la leo y la entiendo, ¿vale? Porque se expresa claramente, o sea, y creo que ese es el propósito. Entonces yo recomendaría combinar Mohammed Asad con Isa García. Asma Mohammed, pero el Corán su llamamiento es universal y no cultural. Sí. Vale, aquí hay una opinión interesante. Jorge Fumero. La traducción de Isa García está muy actualizada y sencilla de leer con términos más actuales. Y la de Ghani es más académica con varios comentarios. Nosotros en casa tenemos las dos y vamos de allá para acá entre ambas. Eso es lo mejor siempre, comparar traducciones. La de Abdul Ghani Melara a mí no me encanta. O sea, es que no me encanta, ¿vale? No es que la considere mala para nada, ¿no? Pero no me encanta. También es cierto que cuando has aprendido el árabe y luego lees una traducción dices, "Pff". Por eso yo creo que la mejor forma de traducir el Corán es en una explicación verbal, porque es la forma menos, menos dolorosa de perder, ¿vale? Pero yo creo que Isa García y Mohammed Asad y combinar es importante, ¿eh? Porque de hecho veréis que en algunas cosas la interpretación es muy diferente la de Isa García y la de Mohammed Asad. Por ejemplo, en los suras cortos de Makkah que empiezan hablando de "Wal-adiyati dabaha", o estas frases así como en plan los que arrastran, ¿vale? Muhammad Asad te pone los ángeles cuando Isa García los ángeles cuando toman el alma, ¿vale? Porque esta es la explicación de algunos de los compañeros del profeta. Muhammad Asad te pone los vientos que arrastran el no sé qué. Es decir, ahí ves y muchas de estas opiniones están en los libros de tafsir realmente, ¿no? En fin, no quiero enrollarme. Mumina, alhamdulillah. El Islam fue una revolución en cuanto a los derechos de las mujeres cuando se nos reveló. En aquel tiempo tenía sentido que la mujer heredara menos que el hombre porque era hasta impensable que la mujer pudiera heredar, por lo que heredando solo un poco ya era un gran cambio. Esto es totalmente cierto. Cintia Campos, tal vez es que los perros ya son ángeles, ¿no? Puestos a interpretar. No, es broma. Dudo que eso lo considero inverosímil. Gracias mil por tus charlas, dice Lun Nuef. Un placer. Mumin alhamdulillah. Lo que no entiendo de esto es que hoy en día no tendría lógica por lo que en esta sociedad la herencia es totalmente igualitaria y no supondría un adelanto para nosotras, así que no entiendo mucho esto. Bueno, Mumina, yo no soy no soy un jurista musulmán y a mí me gusta tratar todos los temas sobre los cuales la gente pregunta y le provocan controversia o le provocan duda. Me encanta tocar esos temas, ¿vale? Porque en ellos está la integridad del imán de la gente, pero tengo que reconocer mis límites. Y este tema específico no lo he estudiado. Y el día que lo estudie lo quiero estudiar a fondo y preguntar a tropecientos eruditos cuáles son sus opiniones, ¿vale? Así que Múmina, me escapo, pero me escapo temporalmente, ¿vale? Jennifer Chamizo, ¿existe el bien y el mal? ¿O la realidad siempre es neutra y somos nosotros los que lo interpretamos con nuestras creencias? Bueno, desde la perspectiva islámica existe el bien y el mal. O si no, no tendría sentido que el creador de todo te lleve a cuenta. Nada de besos a perros. Tengo gato y encima me ha roto el cargador del ordenador. Es más travieso que el tuyo, dice Usama Shirley. No sé si es más travieso que el mío, pero bueno. Es lo que hay, luego les echas de menos. Usama Shirley. Aquellas de quienes teman maltrato y animadversión, exhórtenlas, tomen distancia, no compartiendo el lecho y por último pongan un límite físico. Sí, esta es la traducción de Isa García. En el último vídeo mostraste durante 3 segundos un Corán en inglés de frase a frase explicado. Era grandito. ¿Podrías decirnos cuál exactamente es para intentar localizarlo? Por supuesto. La traducción es de Ali, A-L-I, Quli, Q-U-L-I, Karai, Q-A-R-A-I, ¿vale? Quli Karai, nombre peculiar. No sé de dónde es. El autor es Shia, ¿vale? Pero debo decir, y le felicito, que no ha plasmado sus prejuicios sobre el texto. Es fascinante. Y yo no lo leo porque sea Shia el autor, sino porque la traducción es buena, es fiel, ¿vale? Y eso me fascina. He visto traducciones de musulmanes sunnis, no Shia, que no son tan fieles, ¿vale? O sea, es una traducción fiel. Tiene alguna nota en la cual Dios habla de la gente recta y abajo él pone la familia del profeta. Una o dos notas solo he visto así sesgadas, pero por el resto es una traducción fiel, ¿vale? Y elegante en inglés. Así que, de hecho, si me preguntarais en inglés cuál es la traducción que más recomiendo, te diría combina Muhammad Asad con la de Quli Karai. Y luego otra de M.A.S. Abdul Halim, que es una traducción buena también.
Aquí, así establece el límite físico, dice Isa García. El patriarcado es un mal de todas las sociedades y el hecho de que haya traducciones que distorsionan algunos significados en algunas palabras es una demostración de ello. En mi opinión, las traducciones reflejan el pensamiento de la persona o la sociedad de la que forma parte. No te quepa ninguna duda. Y el tafsir. Por eso es necesario disponer de interpretaciones sin una visión patriarcal. Estoy de acuerdo, pero cuidado que no me pongas ahora una traducción matriarcal o con esta obsesión postmoderna, todos son opresores, ¿vale? Porque eso también se nos va un poco el flow. Dorba sería darle la espalda. Llevo una hora explicándolo. Rofaiba. Es que claro, las traducciones también son un reflejo de opiniones e inclinaciones personales, y eso nos lleva a la peligrosidad de tener tantas interpretaciones subjetivas a la hora de juzgar situaciones, tener argumentos, etc. Rofaida, tienes razón, pero es como lo del perro y el shatán. Si alguien me dice, no, es que el profeta se refiere a que el perro es un demonio, literalmente se le ha metido un demonio, y hay que matar a un perro negro. Eso no es una interpretación aceptable, porque me está rompiendo el Islam, ¿vale? Me está rompiendo la coherencia. No digo que no haya existido esta interpretación, pero si el Islam es una religión que enseña el buen trato a los animales, ¿vale? Y enseña el no a las supersticiones, este hadith me está rompiendo esos dos principios. Estás forzado a interpretarlo de acuerdo al contexto histórico, ¿vale? Aquí Daraba, por ejemplo, estás forzado a interpretarlo de una forma que no sea violenta, porque si me estás diciendo que el Corán llama al uso de la violencia contra la mujer, me estás rompiendo este din, me estás rompiendo la figura del profeta, ¿me entiendes? No sé si me explico. Es una cuestión de coherencia, ¿vale? Si esta palabra tiene varios significados, estás forzado a filtrarlo con el Corán y la Sunna, no a escoger el significado que rompe, ¿vale? A eso me estoy refiriendo. Bueno, hermanos, pues nada más. Espero que os haya gustado esta charla. A ver si le echáis un vistazo a lo del programa de árabe en Adam Stream. Técnicamente hoy tenía que estar ya disponible, pero no, eso no está en mis manos. Es posible que mañana lo pongan en la web. Si hoy vais y no está, mañana estará, ¿vale? Inshallah, pero creo que es interesante. Es bastante revolucionario intentar hacer, y es un proyecto muy grande, ¿vale? Y es un gran reto querer hacer algo que puede prolongarse hasta un año de trabajo, pero que ya habrá en español disponible un programa de árabe bueno, tío, con recursos, con PDFs, con audios, con vídeos para repetir. La verdad que estoy muy ilusionado. I'm so excited. Bueno, pues nada, señores. Jazakallahu khairan. Que Dios os recompense con el mejor de lo mejor de lo mejor. Y nos vemos, inshallah, la semana que viene. Barakallahu fikum. Dios os bendiga.